Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos comenzando un nuevo Luces y Sombras en el Trabajo. Estamos ya en el capítulo 6. Hola Marcela, ¿cómo estás? Estás el honor de estar acá en Santiago de Chile, en Concón. ¿Dónde estamos? Buenas tardes, Patricio. Sigo en Perico Terepa por Chile y estoy en Santiago, exactamente. Saludos a toda la capital. Sí, bueno, no se hagan con decir que no crean que esta es mi vida porque parece que sí es. Cada jueves estoy en un lugar distinto. Ya. Bueno, miremos el vaso medio lleno. Bueno, hoy día tenemos un programa muy entretenido con dos invitados muy relevantes. Tenemos a Carlos Gómez, que es el director académico del Magíster de la Universidad de Santiago, el Magíster de Gestión de Personas, y Alfredo Molina, fundador de Medita Chile y mentor en Mindfulness Work, con temas de mucho relevancia para las áreas de recursos humanos. Y lo esperamos en los segmentos de invitados, que va a ser 10 para las 7 y después a las 7:15 más o menos. Bueno, tenemos nuestra sección habitual de luces y sombras, con un tema no menor, y obviamente nuestra sección de cultura, de libros, de series, de cine, y esta vez nos vamos a referir a cine. ¿Cómo se viene el programa, Marcela? Bueno, tremendamente interesante, es diverso como siempre, porque son muchos los temas que nos interesa cubrir y también mucha la contingencia, que va obligando de alguna manera a adaptar la conversación a temáticas que suenan urgentes, que a veces pueden desplazar las importantes. Entonces, por lo tanto, siempre intentamos hacer una combinación un poco de eso, y pluralidad de voces y la mayor posible. Bueno, en nuestra sección de luces y sombras de este capítulo 6, un tema que quizás los profesionales de recursos humanos, y ahí corrígeme, Marcela, quizás no es tan visible, no es tan notorio, pero es fundamental, o sea, para entender las dinámicas y las lógicas que se dan en el management y para entender las lógicas que se dan en el mundo del trabajo y la gestión de personas acá en Chile, es clave entender este tema que fue planteado recientemente en la ENADE que recién terminó. Pasó muy piola, muy inadvertido, porque la noticia para el común de la gente fueron las posiciones de los candidatos presidenciales que tenemos nosotros acá en Chile en esta elección que vamos a tener el domingo 21, y en realidad como se concentró como en eso. Pero hubo un invitado muy interesante que el diario electrónico El Mostrador lo entrevistó. Por lo tanto, para las personas que no tuvieron la posibilidad de escuchar o verlo, ahí hay una foto de él. Me refiero a Jim Hemerling, que es el socio senior y director de la influyente consultora de Boston Consulting Group. Muy conocida para la gente que trabaja en gestión de personas, porque ellos son responsables de fusiones, de estrategias de grandes grupos económicos, y acá en Chile yo sé que han estado presentes en más de alguna de las grandes empresas acá. Y el titular, para que ustedes se vayan teniendo una idea, y ahí entramos con la opinión de la Marce. En el fondo, el mostrador plantea, en la entrevista que le hicieron a él en particular, habla de la globalización y la revolución tecnológica beneficiaron al capital por sobre el trabajo. Y dentro del resumen rápido de su entrevista, él hace una invitación, invita a que la empresa exista colaboración entre la gerencia y los trabajadores, invita al diálogo social, y para crear así un desarrollo armónico, porque obviamente el contexto que él plantea es este contexto de incertidumbre, de crisis que tenemos en general, no solamente la climática, sino que en Chile, la que ustedes saben, y él habla de la necesidad de generar estos diálogos. ¿Cómo lo viste tú, Marce, esa reflexión? ¿Qué te llama a ti a propósito de la entrada que dije, que quizás estos temas son medio invisibles para la gerencia de recursos humanos en general? Mira, a ver, uno no debiera ser invisible, porque es el contexto en el cual trabaja la gestión de personas. El punto es que una de las cosas que le podemos criticar a la gestión de personas tradicional es que justamente no considera el contexto y trabaje siempre igual, como si no hubiese una contingencia que pudiera influir
condicionar, limitar, ampliar, qué sé yo, su práctica, en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que a mí me llama la atención de esa presentación en ENADE es quién lo invitó. Porque obviamente no es casualidad, obviamente, o sea, él y la empresa a la que representa son relevantes, ¿no es cierto?, en un ENADE. Pero yo creo que la temática de su discurso no debe haber sido, por supuesto, una sorpresa ni una improvisación. Entonces, la pregunta interesante es, ¿a quiénes en ese evento les parece relevante poner este tema de conversación? Me parece esperanzador verlo así. O sea, no creo que haya sido solamente un intento de ser rupturista, no creo que el speaker haya decidido autónomamente presentar su tema sin consultarle a nadie, porque obviamente su tema es una crítica a muchas o todas las organizaciones que se reúnen en ese encuentro, a su modo de operar y de funcionar en el fondo. De hecho, los mismos candidatos morigeran el discurso en todo sentido cuando van a la ENADE también. Entonces, ¿a qué responde el plantear un desafío de esas características? El decir, oigan, ¿saben qué? Tenemos que pensar un poquito fuera de la caja o incluir otras variables en los análisis que hacemos. Eso yo lo encuentro interesante. Sí, mira, yo rescato que hay alguien ahí en la NADE que parece que está mirando el Chile más profundo y real, y me parece que rescato la posibilidad de que a los grandes empresarios, los grandes ejecutivos puedan acceder a este nivel de mirada, porque nosotros tenemos una mirada en el fondo a este nivel muy hegemónica y que te inhibe de justamente entender lo que nos está pasando. Y creo que en la gestión de personas, creo que dentro de la empresa el área que más cable tierra tiene, y creo que ahí hay algunos gerentes que yo rescato, honro, en el sentido de que efectivamente se conectan un poco más a la realidad y están ahí defendiendo o conteniendo un poco lo que plantea en el fondo el experto, Jim Hemerling de Boston Consulting. O sea, porque hagamos una disección, o sea, cuando él habla de que la globalización y la revolución tecnológica beneficia al capital, lo que él está diciendo atrás, en el fondo, que toda la estructura del negocio, esta cosa de las utilidades, en el fondo, es lo que ha prevalecido y toda la energía en este último tiempo ha estado ahí y todo el sistema ha estado a disposición de generar riqueza y codicia, porque no es solo riqueza, es codicia también. Entonces, me parece que plantearlo, que lo plantee él, me parece que ya es un mérito. La esperanza que yo tengo es que ojalá que estas palabras penetren y no se queden ahí y sigamos haciendo más de lo mismo, ¿te fijas? Porque que él te diga que hay que impulsar el diálogo social, que es una bandera de la OIT y de muchos dirigentes sindicales, es súper relevante, porque él no viene de Corea del Norte, ¿me entiendes? No, o sea, por lo tanto, te está diciendo que, ojo, que lo que se nos viene requiere un diálogo con las tres patas, en definitiva, o sea, sindicato, empresa. Por lo tanto, yo creo que ese mensaje es interesante tomarlo y ojalá sirva. O sea, ahora, las empresas que generalmente van a ENADE, yo creo que hay un grupo importante de empresas que tiene una alta tasa de sindicalización, hay que decirlo. O sea, si va a estar la gente Cencosud o la gente Falabella, ellos tienen altas tasas de sindicalización, los mismos bancos. Por lo tanto, sí, el tema está en entender esta vieja, porque esto en definitiva Marx fue lo que lo planteó, y corrígeme ahí, Marcela, esta lucha o esta confrontación, no quiero ponerla así, pero entre capital y trabajo, que era el gran tema del siglo XIX y el siglo XX, ¿te fijas? Y pareciera que la globalización eso lo invisibilizó. Entonces yo rescato un poco eso porque ahí quiero seguir diseccionando esto. ¿Cómo sigues tú la conversa ahí, Marce? Bueno, en el mismo hilo de lo que lo vienes diciendo tú, creo que sin lugar a duda la intervención del speaker aquí es relevante, muy relevante, muy crítica,
se marca seguramente, y en su bajada y en su detalle debe estar no en una franca oposición al trabajo que hacen los grandes empresarios, ¿no es cierto? Pero también sabemos que ellos escuchan, nos van a escuchar todos, de alguna manera somos más receptivos a quien percibimos más como un igual que como un antagonista, ¿no? Entonces, esa es la relevancia, que surja desde adentro y se aprecia valioso. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con esto después? Porque tal como tú partiste, esa no fue la noticia destacada de la nave. Obviamente toca en un momento particular de elecciones presidenciales en Chile y estas elecciones presidenciales en particular, pero ahí vemos cómo puede quedar en segundo lugar o preguntarnos si se hace un análisis, si alguien recoge esta intervención o si solo el señor hizo una presentación interesante que dio para conversarla en el café y después nos olvidamos en el fondo. La pregunta interesante sería por el impacto, por el modo en el que esto se vuelve a tomar y se hacen preguntas. El punto está en que yo considero que cualquiera sea la envergadura de los cambios que hoy día es necesario hacer a nivel mundial, aunque sean muy pequeños, aunque alguien decida arriesgarse poco, son cambios de tipo cualitativo y punto final. O sea, es súper duro decirlo, pero las organizaciones privadas no debieran considerar más como su primer y principal objetivo la ganancia económica. Ya no. Correcto. No Y, solamente. no, Así de simple. O sea, de hecho, acuérdate, esta carta, no me acuerdo el nombre de la institución en Estados Unidos, pero que firmaron, esto fue el 2019, los no súper sé, ricos. claro, como los 100 CEO más grandes de Estados Unidos diciendo que la ganancia ya no es el foco de las empresas, que debería ser la ganancia de los trabajadores, el medio ambiente, el entorno, ¿te fijas? O sea, poner foco en eso. Yo creo que ese propósito, ese gran mantra que hacen en eso, yo creo que esto también obedece un poco a esa corriente, que me parece que es relevante porque obviamente me parece que cuando estamos frente solo a la codicia o a la ganancia, por ejemplo, surgen proyectos como Dominga, o sea, en el fondo nadie pone en duda ese proyecto porque genera trabajo y es emprendedor, ¿te fijas? Pero no miran lo que hay detrás, o sea, no miran todo lo que eso puede implicar y que por suerte nuestra sociedad está madurando un poco más y estamos aprendiendo a decirle que no y que no se va a caer el mundo porque no le decimos que no. Y creo que eso es un avance. Sí, y también es el no a Lollapalooza y varios otros no que hacen sentido. Pero es que lo duro es que esos CEO, cuando lo plantean, yo me imagino que tienen súper claro que lo que tienen que plantear es que el resultado final de su gestión tiene que ser menos jugoso. Así de simple. O sea, esta lógica del win-win, de si hacemos esto, hacemos lo otro, todos ganamos, no va, porque en primer lugar nunca existió el que ganamos todos al mismo tiempo, mucho menos el ganamos todos de la misma manera. Entonces, ya no puede ser. O sea, yo creo que la Greta Thunberg lo dijo súper simple hace muchos años atrás, cuando inició su campaña, ¿no? O sea, dijo, si nosotros, los países desarrollados, no dejamos de producir contaminación, esto no va a cambiar. O sea, hay que parar, hay que obtener menos, hay que ganar menos. Es así de simple, digo, proporcionalmente menos. No se va a lograr absolutamente nada si hablamos de cambio climático, de justicia social, de inclusión, de diálogo social, de lo que quieres, si quienes tienen la tajada más grande de la torta no dejan parte de esa tajada para los que no están teniendo nada, porque ellos mismos son quienes definen además que los recursos son limitados. Entonces, si los recursos son limitados y siempre lo mismo, si llevan la mayor parte, o sea, yo creo que es un problema que en kinder lo resuelven. Entonces, claramente, todo el entramado del lenguaje complejo, financiero y económico está simplemente al servicio de encubrir esa ganancia excesiva
a convertirlo en un eufemismo, en un montón de datos y números. Entonces, esa invitación de Goldman Sachs es fuerte y habría que preguntarse quiénes están dispuestos a mostrar sus resultados finales cualitativamente distintos. Sí. Porque obviamente el planteamiento no es decir perdemos o ganamos menos, sino que entenderlo de otra manera para poder repartirlo o distribuirlo o hacerlo circular de otra manera. Eso quiero decir. O sea, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, yo creo que es un paradigma que viene para quedarse, está recién instalándose. Acá en Chile yo creo que está recién en una etapa muy embrionaria. Creo que el proceso constituyente va a ayudar un poco a entender que hay que ir por allá, pero creo que para las gerencias de recursos humanos y para el área de recursos humanos en el corto plazo, o sea, estamos hablando del otro año, me parece que esta invitación al diálogo social y a entender el rol del trabajo, que además la pandemia lo visibilizó mucho más. O sea, el trabajo hoy nos dimos cuenta que es fundamental, no solamente para que una empresa funcione, sino que también define la integridad del ser humano hoy. O sea, seres humanos sin trabajo, y qué decir, seres humanos con trabajo y sueldos precarios, que es casi lo mismo que sin trabajo, define el ser, y ahí tú me puedes ayudar más en eso. Entonces, me parece que instalar esa conversación y que venga de estos grupos, como Consulting Group, Boston Consulting Group, que son gigantes de la consultoría, que facturan millones de dólares y que han sido responsables, ojo, también han sido responsables de esto, de la depredación del planeta, y han sido responsables también del despido de miles de personas, para bien o para mal, que ellos te dirán que a lo mejor no fue para mal, te fijas, pero bueno, pero cuando plantean fusiones y hay que despedir personas, hay un cerebro que dijo que ese era el camino para obtener más utilidades, ¿sí? Sí, ese es el tema. Entonces, me parece que en el corto plazo creo que es interesante que nos vayamos instalando ese chip de entender y el diálogo social tiene que ser una realidad y que el tema sindical es fundamental. Yo creo que eso, por lo menos las grandes empresas lo tienen súper claro. El problema está en algunas empresas intermedias y también en otras empresas grandes que también no les gusta definitivamente el tema del sindicato, ¿te fijas? Entonces, creo que yo aplaudo esa visión, ojalá que se interprete de esa manera, y quiero después agregar un punto en relación a eso que está detrás de esto, que él habla de capital y trabajo. ¿Qué crees tú de este de corto plazo, Marcela? De lo que No tienen que sé. hacer las áreas de recursos humanos. Mira, lo que tienen que hacer las áreas de recursos humanos es un tremendo desafío también, porque yo tengo una posición que no es mía particular, por supuesto yo no la inventé, pero es minoritaria en el mundo de la gestión de personas y sé que no es bienvenida. Yo creo que el área de gestión de personas no juega un rol estratégico en las organizaciones hoy en día, al menos no en este país. Es más bien un doer, un área que hace, que ejecuta lo que se decide en otro ámbito. Por lo tanto, la incidencia que las áreas de gestión de personas tienen en términos generales es súper baja. Y eso es simplemente un síntoma del problema que estamos graficando. O sea, que un área de gestión de personas no tenga la misma relevancia que un área de estrategia, que un área de marketing, que un área comercial o que un área de operaciones, dependiendo del negocio, es relevante. Piensa que cuando las organizaciones descubren el beneficio de la tercerización, lo primero que se terceriza es personal. O sea, ahí hay una declaración de principio, ¿no es cierto? Deshacerse de la responsabilidad laboral con justamente aquello que después se menciona como lo más importante de la organización. Entonces, yo creo que el desafío para gestión de personas es hacerse esta pregunta. O sea, el rol que juega en la organización en la que está involucrada y cuál es, para quién trabaja, básicamente. Que yo creo que es una pregunta dura de hacerse, pero es la que hay que hacerse. Sí, o sea, yo quiero decir que no todas las gerencias, yo creo que hay gerencias que sí sienten y actúan en consecuencia de acuerdo a su rol estratégico. Yo creo que eso es real.
Yo creo que hay empresas que, sobre todo con la pandemia, descubrieron o redescubrieron lo fundamental que es el área de recursos humanos y todas sus políticas y estrategias que hace. O sea, yo quiero defender un poco eso. Ahora, eso también hay que mirarlo porque aquí hay varios caminos. Eugenio Tironi publicó recién un libro que yo creo que yo todavía no lo he leído, a ver si lo podemos comentar más adelante, inclusive hasta lo podemos invitar de repente, sobre el capitalismo. Es bien interesante porque habla del capitalismo en Chile, ¿ya? Y él, en una entrevista que dio hace poco, creo que antes de ayer, él decía que él tiene esperanza, que él ve que las empresas están entendiendo el mensaje que le está dando la sociedad a propósito de lo que dice este experto de Boston Consulting. Y sin embargo, dice que igual él está seguro que los nietos de los dueños de las empresas de los años 80, 90, son los que van a hacer el cambio final, en el fondo, la transición final, pero él dice que va a haber una transición donde efectivamente todavía hay empresas que, él lo dice, estas son palabras textuales de Eugenio Tironi, no son mías, él dice que hay un tipo de empresario en Chile que le tiene pánico y está traumado con los sindicatos y es un temazo para ellos. Y en ese espacio yo creo, efectivamente, a lo mejor las áreas de recursos humanos son menos valoradas porque tienen la vieja escuela, ¿te fijas? Entonces me parece que ahí, por lo tanto, hay varios caminos paralelos, ¿te fijas? O sea, en Chile tenemos varios tipos de empresas, no podríamos generalizar. Y yo creo que sí tiene fundamento, porque obviamente Notco, que es como la empresa así unicornio y todo así hablan de Notco. Claro, Notco es una estupenda empresa creada por chilenos, pero tampoco representa hay 1 millón de empresas en Chile y estamos hablando de una que puede tener buenas prácticas y que tiene un nivel de ejecutivos que es consciente y que está metido con el tema del cambio climático, etc. Y pueden haber unas 80 más, ¿te fijas? Pero ¿qué pasa con las 995.080? ¿Te fijas? Entonces yo creo que también hay algo de eso, ¿o no, Marce? Exactamente, o sea, cuando yo hablo, digo, el área de gestión de personas lo digo muy en general y obviamente se entiende que no es todos ni todas, pero creo que las excepciones en este caso son menores y si hay excepciones son de grado, no es que yo no conozco en mi experiencia al menos una organización en la cual el área de gestión de personas tenga injerencia estratégica, realmente. Creo que si así fuera, la organización sería completamente distinta, completamente distinta. O sea, si algún día las personas fuesen en realidad el elemento más relevante de una organización, otro gallo nos cantaría de plano. Yo creo que eso no es relevante en serio, en términos promedios y generales, ¿no? Por supuesto que pueden haber excepciones puntuales, pero no es la regla. Entonces, cuesta mucho y queda mucho todavía. Ojalá sí nos encaminemos. Por supuesto que son áreas que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. Marcela, por favor, presenta a nuestro invitado que está esperando en sala, nuestro flamante invitado. Marcela, te dejo a ti para que le haga la presentación. Estamos, me parece que me desconecté un segundo. Estamos invitando y presentando al profesor Carlos Gómez. Profesor. Hola. Profesor, ¿cómo estás, Carlos? Muy bien, tanto tiempo sin vernos. Imagínate, y donde nos volvemos a ver. Ya, bueno, siempre hay amigos que hacen los puentes necesarios. Pues. Exactamente. Sí. Carlos. Sí, gracias por la invitación de partida. Siempre es bueno encontrarse a conversar, sobre todo si de lo que vamos a hablar es de aquello que todo el mundo calla. y que nos interesa aquí. Claro. Carlos Gómez. Abrazo, Carlos. Hola, Carlos. Un placer tenerte acá. Pato, usted sabe que usted es como hermano mío, así que siempre bienvenido. Gracias. Carlos, que es académico de la Universidad de Santiago, de su Facultad de Administración y Economía y director del Magíster en Recursos Humanos,
por supuesto que es una voz relevante en aquello que estábamos conversando. Nos preguntábamos con Patricio por el rol relevante de la gestión de personas en los cambios que hoy día las organizaciones debieran sacar adelante, en este contexto, ¿no es cierto?, demandante, cambiante, que algunos han definido, ¿no?, como volátil, ambiguo. ¿Cómo ves eso tú? Bueno, yo creo que el escenario que enfrentan las empresas es más exigente hoy día y pareciera ser que los últimos 50 años han mostrado que cada vez es más exigente. Logramos aprender algo, pero es insuficiente para el escenario que estamos enfrentando al día siguiente. Yo creo que hoy día el escenario de inestabilidad nos obliga a estudiar algunos pensadores que a veces se nos olvida, porque que son los padres de la estrategia y que no están en la cabeza de nuestros ejecutivos. En la cabeza de nuestros ejecutivos está Porter y sus escenarios mecánicos, pero no está el loco Ansoff, gran pensador y filósofo de la administración y creador de lo que podría llamarse la gestión estratégica. Y si uno lee a Ansoff y lee algo que escribió en la década de los 60, 70, estamos hablando de una cosa bastante vieja, los escenarios disruptivos como los que tenemos hoy día requieren de mentes diferentes, requieren de gente que tenga otras flexibilidades, otros conceptos. Y eso en Chile no se da. Y no se da por varias razones. Uno, porque la historia nos ha provocado una población muy domesticada y encerrada en esquemas rígidos y mecánicos. Entonces, es bonito escuchar a ciertas élites intelectuales, sobre todo en el ámbito de la administración, que nos hablan de un país que no existe. Nos hablan de un país que lee y que viaja a Estados Unidos, que transa acciones en los paraísos fiscales, pero no el país real. El país real de empresas que yo conozco y donde uno podría concretamente indicar qué es lo que está ocurriendo, son las empresas que están en Quilicura, en el sector industrial de Quilicura, la CCU, qué sé yo, no voy a nombrar otra para no enredarnos con las empresas, o con empresas grandes que tienen largas tradiciones como el Banco de Chile, donde yo creo que no porque cambie de dueño haya cambiado su manera de gestionar. Y yo creo que están encapsulados entre un discurso que suena bonito y que es políticamente correcto y unas prácticas que son decimonónicas. O sea, ni siquiera, como le dije alguna vez a algún conjunto ejecutivo, ni siquiera son tayloristas, son pre-tayloristas, porque los diseños racionales de operaciones, cualquiera que ésta sea, ni siquiera son bien hechos, ni se contratan a los especialistas para ello. ¿Ya? Porque se puede hacer la América fácil uno en Chile porque las condiciones son favorables a la acumulación de capital. Si hubiera un trato más equilibrado, ¿no es cierto?, de relaciones laborales al estilo europeo, Alemania de la posguerra, y nada de lo que ocurre en Chile podría ocurrir. ¿Ya? Aquí el factor trabajo es un factor que es molesto para la gran mayoría de los empresarios, sobre todo los más importantes. Basta con escuchar al presidente de la ¿cómo se llama? Estuvo hablando de la CBC, claro. Entonces uno se da cuenta con quién está hablando, digamos, se da cuenta cuál es el tipo de conducta que uno podría esperar en su empresa. Como caricatura y de lo más extremo está la denuncia de este empresario que golpeaba físicamente a sus empleados. Eso es inconcebible en un escenario de un mínimo de modernidad, y digo mínimo de modernidad, estar ubicado en la década de los 50, digamos. Un empresario, yo creo que los empresarios se olvidaron de leer el básico, el texto básico, que todo el mundo criticó en su momento, que es el texto de la gerencia de Peter Drucker, que es de la década de los 50, donde justamente lo que pone es tratar de poner en equilibrio, ¿no es cierto?, lo que es el diseño racional con la consideración de las personas en tanto tales. Y ese equilibrio es una propuesta que no se ha logrado en Chile. Basta con preguntarle al Departamento de Recursos Humanos, a la Unidad de Recursos Humanos de ICARE, que alguna vez dirigía mi buen amigo Jorge Aguad. Claro que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se practica. O sea, yo conozco los conozco bien,
directo y como gerentes y como profesores y como colegas y como interlocutores de una conversación simpática, pero la práctica en Chile significa la idea más restringida de los recursos humanos. Son un recurso en el sentido mucho más restringido, ¿no? Yo no digo en el sentido internacional, que es mucho más amplio, sino que aquí es un recurso prescindible, es mano de obra, es fuerza de trabajo, es simplemente porque no lo puedo reemplazar por una máquina. Carlos, y tú nos dices muy claramente, dices, los empresarios chilenos se han olvidado de leer o no conocen. Sí, no conocen. Entonces, ¿no? Si nos tomamos de ahí, ¿qué rol cumple, por ejemplo, la educación, la formación universitaria y la formación profesional de los empresarios o de las áreas de recursos humanos? O sea, ¿dónde podrían estas personas entonces leer lo que tú estás mencionando, lo que deberían leer, o leer algo distinto a aquella tradición en la que están insertos? ¿Qué rol debiera cumplir ahí la universidad, en este caso, y sus programas? Porque muchas veces podemos decir que la educación en estos mismos ámbitos no genera ninguna oportunidad de pensar diferente, sino que viene a insistir exactamente en lo mismo. Mira, yo ayer conversaba con mi hija menor, que es médico, que trabaja en neurociencia, es neuróloga, sobre una cosa que yo había aprendido alguna vez en mi estudio antropológico acerca de cómo funciona el cerebro y cómo va madurando y qué posibilidades de cambio tiene. Entonces yo hace 3 décadas atrás tenía claro que el cerebro, ¿no es cierto?, aprendía los circuitos neurológicos a funcionar de acuerdo a las experiencias tempranas hasta los 10, 12 años. Y luego el cerebro, hay un mecanismo automático, biológico, que simplemente bloquea todos los circuitos que no se usaron. Por eso es tan importante que los niños jueguen con tierra, tengan animales cerca y no tengan 25 pantallas planas, porque el cerebro, la experiencia que va a tener ese cerebro es plano, el que tiene 5 pantallas, por modernas y actuales que sean. En cambio, el niñito que tiene un gato, que sabe lo que es una gallina y que juega con tierra, va a tener un cerebro con más circuitos y va a tener más posibilidades. Pero conversando con mi hija me dice, mira, los estudios recientes muestran que en realidad es cierto, hasta los 20 años tenemos alguna flexibilidad neurológica. Y los últimos estudios muestran que hasta los 30 años podrían cambiar. Entonces, pregunta clave aquí. ¿Cuántos gerentes relevantes tienen 30 años o menos? Y entonces la tendencia es 0. La posibilidad de cambio es 0. Porque neurológicamente están imposibilitados. Lo demás es buena voluntad, bonitos discursos. Pero es como la reacción espontánea. Si yo te pego una patada en las canillas y tú naciste en Chile y aprendiste a reaccionar ante eso, vas a tener una expresión típicamente chilena. Si eres inglés y naciste en Inglaterra y yo te pego el mismo golpe en las canillas, vas a responder, aunque vivas en Chile hace mucho tiempo, vas a responder en inglés. ¿Ya? Pero esto no, Carlos, sí, se entiende, pero la pregunta aquí es, ¿por qué no cambiamos el esquema en el cual ese desarrollo neuronal se da? ¿Qué significa ser chileno? Tendríamos que empezar más temprano. Bueno, y esa es la pregunta por la educación, porque en el fondo, o sea, la educación universitaria, menos el pregrado, alcanza a ser parte de esto. Y el tema es que yo siento que podemos decir eternamente que los empresarios o las áreas de gestión de personas no han leído, no han accedido. Si no les presentamos nunca otra cosa para leer, quienes podemos hacerlo desde nuestras posiciones, sin lugar a dudas tampoco vamos a lograr un cambio. La educación en negocios insiste también en esta hiperestilización de la ganancia económica. A ver, yo creo que primero, la primera cosa que uno tiene que tener claro y ponernos de acuerdo es que la empresa, como fenómeno, es una creación de la cultura europea grandiosa, que permite la acumulación de capital de una manera extraordinaria para hacer cosas que de ninguna otra manera se pueden hacer. Esa es la primera cosa que uno tiene que tener clara. Porque si no, entonces se transforma toda nuestra crítica en una crítica a la empresa. Y no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la crítica a cómo se gestiona la empresa, que es otra cosa. No el fenómeno empresa. En Chile, ¿no es cierto?, hacemos empresa de acuerdo a nuestras sanas tradiciones culturales chilenas, pues. Y la mejor expresión
como que yo he visto en los medios, se refiere al señor de la querencia, una serie de televisión, ¿no es cierto?, donde estaba el dueño de la hacienda y hacía y deshacía. Y eso sigue siendo así. Si no, pregúntense por qué hoy día el presidente de la República fue cuestionado en el Parlamento. ¿Por qué los hijos del presidente se comportan de la misma manera que él? ¿Por qué? Porque los modelos se van repitiendo nomás, pues. Entonces uno dice, a ver, ¿cuántas personas honorables, de esfuerzo, por sus propios medios, meritocráticamente, logran acceder a niveles decisionales importantes? Se cuenta con la mano izquierda, la mano derecha sobra. ¿Por qué? Porque Chile es un país de élites. Y para existir dentro de una determinada red, tienes que ingresar a esa élite. Y si no, es cosa de preguntarle al dueño de Corbanca, el ex dueño, ¿cómo se llama? Que tiene esta cosa del arte que a mí me encanta. Álvaro Sayet. Álvaro Sayet. Álvaro Sayet pertenece a la Liga Económica y Empresarial de Chile porque es el inteligente de los migrantes de la época, de los hijos de segunda generación de migrantes, pero despreciado profundamente por la élite chilenas anteriores. Si no, es cosa de preguntarle a los mayores de 60 años cómo percibían estos turcos, estos migrantes con pasaporte turco, ¿no? Álvaro Sayet se sale de eso porque es inteligente, porque es profesor de la Universidad de Chile, porque se casa bien, y entra a una élite, pero con restricciones. Carlos, con restricciones. Y eso tiene un modelo de operación, ¿no? Carlos, entonces, si constatamos esta realidad desde el punto de vista que lo dice, lo que te planteaba la Marce, de que efectivamente las posibilidades de cambio, de modelo, de mindset, se ven restringidas a nivel gerencial. Entonces, la posibilidad que tenemos como para tratar de hecho, de mejorar, de potenciar las áreas de personas y de potenciar el management en general, pareciera que la clave está entonces en tener a otro interlocutor al frente. Y en este caso, esos interlocutores tienen que ser los sindicatos. Porque si en la medida que tengo el sindicato ahí, a lo mejor puedo abrir ojos distintos. A propósito de lo que decía el consultor que vino a la NADE de Boston Consulting Group, Jim, que dijo que el diálogo social es el camino que hay para superar los problemas que tiene Chile. No te lo está diciendo alguien, te lo está diciendo alguien de Boston Consulting Group, ¿no? No te lo dice alguien de Corea del Norte, ¿te fijas, no? Entonces, es así, podría ser una posibilidad que en esa mesa tenga un grupo que me permita abrir los ojos de otra manera. Mira, yo, no sé, bueno, les puedo contar, digamos, yo por razones de mis actividades gremiales, yo participo en la mesa del sector público y soy parte de la Central Unitaria de Trabajadores, ¿ya? Y te puedo decir que la experiencia es que los empresarios no están disponibles para conversar siquiera con los sindicatos. Y cuando lo hacen es sobre la base de la presión social. Entonces, no se requiere el desarrollo sindical, por cierto, pero eso requiere una modificación del marco regulatorio en que está la empresa. Necesita que haya reglas distintas, que haya leyes que obliguen, ¿no es cierto?, a la empresa a respetar las reglas básicas, como son, por ejemplo, que tú tienes un empleado contratado 3 años seguidos y hay una cuestión de confianza debida de que tú esperas seguir ahí, pero el empresario te despide sin ninguna consideración el día que se le canta. Y eso no solo ocurre en el sector privado, ¿eh? También ocurre en el sector público. Si no, es cosa de que veamos lo que va a pasar en el mes de enero, cuando este gobierno desvincule 2.000 trabajadores del sector público, sin mayor explicación de causa, ¿ya? Y luego vamos a ver todo el conjunto, ¿no es cierto?, de juicios en tribunales en que no se cumplió lo que se considera la confianza debida. O sea, yo trabajo para ti durante 3, 4, 5 años, yo no tengo y hago mi pega bien, no hay ninguna razón práctica para no suponer que voy a seguir trabajando, a no ser que haya una crisis organizacional, económica, política muy grave, pero si no hay, las cosas siguen iguales, no hay razón. En Chile se echa a la gente porque se le cruza emocionalmente a alguien que tiene poder, o a alguien que está vinculado con el poder. La cantidad de personas que son desvinculadas porque no les sonrieron, no hicieron la genuflexión suficiente, o porque criticaron al amante del gerente, salen de la empresa. No hay racionalidad. Entonces, dicho de otra manera, la racionalidad en Chile
requiere de un marco regulatorio más fuerte. Pero tampoco, yo tengo poca esperanza de eso, son procesos muy largos. Chile llegó a tener un sistema relativamente considerado humanista después de, no sé, 100 años de construcción democrática, la cual también se derrumba, porque se produce otra crisis que se derrumba. Y por lo tanto, en la nueva reconstrucción democrática, y dentro de eso está la empresa, por cierto, yo no pongo más expectativas yo no voy a ver los resultados. Yo espero que en 30 años más los nietos de los actuales empresarios logren aprender algo, siempre y cuando los hijos de los empresarios no sigan enclaustrados en guetos del sector oriente de la ciudad o yéndose a estudiar a Estados Unidos. Pato. Está ahí, Carlos, y pensando, te voy a dejar el último minutito para ti, Marcela, pero una pregunta, a lo mejor la Marcela se va a ir para otro lado, pero ok, estamos de acuerdo con tu diagnóstico, ¿y qué es lo que ofrece entonces, por ejemplo, un magíster como el tuyo, siendo un magíster pionero, fue uno de los primeros magísteres en gestión de personas que se abrió en Chile, o sea, corrígeme, ya tiene ¿cuánto? Más de 25 años, ¿no? Desde el año 95, 96. Entonces, es uno de los primeros. ¿Qué oferta de valor en un contexto con estallido social, con revuelta, con pandemia, con crisis climática, con una crisis del sistema político, con el proceso constituyente desatado, que se vienen cambios? ¿Qué mirada ofrece un magíster como el tuyo, más allá de pensar que con esto vamos a vender, sino te lo quiero decir desde el punto de vista curricular académico, pensando que tienes otros magísteres de otros lados también? Sí, claro. Mira, yo creo que la diferencia entre los magísteres de especialización en gestión de personas, como le dicen hoy día, y desarrollo, que es el lenguajeo, no, puro verbo, porque no significa prácticas distintas, pero es especialización. El magíster nuestro es un magíster en administración con énfasis analítico en el recurso humano o en las personas, como quieras decirlo. Por lo tanto, nuestro alumno primero aprende lo que es la gestión de la empresa y dentro de ella ve cómo se articula las personas con los distintos ámbitos. Por lo tanto, le exigimos a nuestro estudiante que tiene que aprender, que viene de psicología, tiene que aprender finanzas, porque no sabe nada de finanzas, no sabe contabilidad, tiene que aprender contabilidad. Para entender para qué existen las empresas y cuál es el norte. Las empresas no son iglesias, ni son partidos políticos. La empresa es una organización económica y su norte es la acumulación eficiente de capital. ¿Para servir a qué? A la comunidad, la cual le permite seguir acumulando justamente porque lo hace bien. Si la lógica es bien simple. Y yo creo que en eso hemos sido bastante exitosos. Yo creo que nuestros alumnos logran eso. Y lo segundo es que no hay criterios morales en lo que hacemos, sino criterios éticos. Usted, en el diseño de la empresa, dependiendo de cada empresa y su condición personal, tiene que tomar decisiones. Y habrá empresas que son absolutamente inhumanas y usted tendrá que tomar la decisión de irse, o no podrá irse porque tiene que alimentar niños, expectativas, sueños, deuda, lo que sea, pero tenga claro que es una decisión ética, que es su conciencia. Eso es muy importante, porque cuando el problema se instala en ese nivel, nosotros tenemos un profesional que es capaz de tomar decisiones racionales de cómo articula sus decisiones con el resto de la organización. Y en eso sí se puede hacer algo. Se puede hacer organizaciones más eficientes. Yo no quiero que sean buenas con las personas. Lo que yo quiero es que hagan bien la pega. Y a mí me parece que una empresa que hace bien su pega, y eso significa que respeta las leyes laborales, que respeta los derechos básicos de las personas, etcétera, lo hace bien. Y eso es lo que tenemos que preocuparnos, de que haga bien su trabajo. Y no preocuparnos de que nos traten bien, de que nos traten como personas, que nuestra subjetividad es tan importante. Yo creo que no. Yo tengo la impresión de que quienes trabajamos en la empresa es la administración racional, no es la administración emocional, por mucha importancia que tengan las emociones en el discurso de un tiempo a esta parte. De hecho, ahí vamos a tener otra conversa buena, así que ahí yo creo que vamos a tener que seguir conversando. Marce, cierra tú para despedir a Carlos, y ahí, Carlos, por favor, también breve para nuestro próximo invitado, que lo más probable es que usted lo debe conocer, Alfredo Molina, también se pueda sumar a la sala. Marce, te dejo a ti con el cierre para despedir a Carlos.
Agradecer acá las reflexiones, sin lugar a dudas. Yo creo que lo que a mí me parece importante, fíjate, es que este tipo de conversaciones, el tema que hemos estado intercambiando aquí y las aproximaciones que le hemos dado, ojalá formen mucho más parte de la educación formal que de la conversación afuerita en el café. Porque este es el espacio un poco más abierto, un poco más honesto, un poco más directo, donde intercambiamos en serio lo que entendemos por empresa y por trabajo, y no solamente el cómo nos adscribimos a un sílabus que está determinado, además, muy externamente y muy globalmente, en ese sentido. Sí. No, en ese sentido, yo creo que el PAT y la revista ha hecho una labor interesante hace ya, ¿cuántos años, Pato? ¿25? No tanto, pero 20. vamos para los 18 ya. A los 18. Bueno, es que partimos cuando yo me hice cargo del magíster. Recuerdo perfectamente que desde ahí empezamos, y creo que la revista ha hecho un trabajo muy interesante de convocar voluntades y de poner temas en común. Pero no es suficiente. ICARE lo hizo a partir de la década de los 50 y tú vas a ENADE y son recalcitrantes y conservadores. Si son capaces de repetir lo que leen, traducen del inglés, pero son incapaces de llevarlo a la práctica. Yo las veces que tuve suerte de ser invitado a nada, porque no voy a pagar para entrar ahí, lo que vi son unos señores que instilan pasado, decimonónicos, racista, clasista. O sea, ¿para qué vamos a citar algunos? Podría citar algún mate, ¿no es cierto? Nieto de aquel otro que decía que para qué había que educar a los chilenos si no, ya bastaba y sobraba con que hicieran el trabajo en el campo. Y son los mismos que están hoy día. No hay diferencia porque se educaron en los mismos nichos. Y entonces, ¿cómo abrimos esto? Pidiéndoles, por favor, que ingresen ellos a las escuelas comunes y no que lleven un negrito becado a sus escuelas. ¿Ya? Porque yo estudié un tiempo en la Universidad Católica, y espero no pegarle en las canillas a nadie, en el cual los compañeros míos que viven aquí en mi barrio, aquí en el sector oriente de la ciudad, indicaban con el dedo a los padres Hurtado, que eran los alumnos más morenitos, más típicamente chilenos, que habían entrado probablemente, no tenía por qué ser una correlación 1 a 1, que habían entrado a estudiar a la Pontificia Universidad Católica, donde ellos creían que los que debían estar ahí son los blancos caucásicos y no los morenitos. Y eso se reproduce en la vida cotidiana, etcétera. Entonces, es súper difícil, es muy lento. Yo creo que es un proceso muy lento, pero que sí se puede apurar si nosotros establecemos un marco jurídico, legal, que ponga regulaciones. Es como pedirle voluntariamente a las mineras que paguen en justicia tributo en el país donde operan. Pídele a los dueños de HP Billiton que paguen en Chile lo que paguen en Australia y en Canadá, voluntariamente. No lo van a hacer jamás. Tenemos que hacer un cambio en la ley. Carlos, muchas gracias por tus reflexiones. Esperamos seguir invitándote. Un abrazo grande y un gusto de escucharte y verte. Igualmente, ambos. Ha sido un placer. Nos estamos viendo. Gracias. Gracias, Carlos. Gusto verte. Adiós. Igual. Chao. Bueno, ahora está en sala Alfredo Molina. Alfredo, ¿estás por ahí para que la magia de la tecnología te deje ver? Hola, ¿cómo están? Alfredo Molina, presente. Hola Marcela, hola Patricio, qué gusto de verlos. Hola Alfredo, mucho gusto, bienvenido. Bueno, les quiero presentar a Alfredo Molina, es fundador de Medita Chile y mentor de Mindfulness Work y Life acá en Chile. Invitamos a Alfredo porque nos publicó una columna muy interesante que ha tenido bastante impacto en nuestras redes, Mindfulness. ¿Qué te llevó a escribir eso, por favor, Alfredo? Además, voy a citar solo una parte de su columna para que nos explique. Dice, hay una suerte de colusión ideológica con el sistema neoliberal. ¿Qué significa eso, por favor, Alfredo? Oye, muy interesante. Para poner en contexto, explicarle a los amigos, a las amigas, que el mindfulness es un sistema de prácticas. Básicamente un sistema de prácticas atencionales, meditativas, relacionales y corporales. ¿Ya? Estas prácticas se utilizan, se ponen en ejecución con distintos fines.
y también desde distintos paradigmas, desde distintas perspectivas. Hoy día hay 3 grandes paradigmas, por decirlo así, dentro del mindfulness. El mindfulness científico, basado en evidencia, el mindfulness budista, basado en la filosofía budista, en los textos, ¿no es cierto?, del canon Pali, del canon chino, del canon sánscrito. Y hay esta nueva forma de mindfulness que descubrió Parser, Ronald Parser, que el mindfulness, que es una suerte de, bueno, la analogía es por el McDonald's, ¿no? Entonces es como un mindfulness rápido, muy comercial, que se presenta como científico, pero no es científico, y se presenta como budista, pero no es budista. Pero barato no es, pero a diferencia del Mac no es barato. Claro, está muy bien representado el mindfulness en todo este movimiento de las apps, de las aplicaciones. Te fijas que han sido un boom. Más de 100 millones, por ejemplo, de descarga han tenido las aplicaciones de Headspace y de Calm este último tiempo en la pandemia. Y obviamente que dejan mucho que desear desde el punto de vista de su impacto, de su efectividad. Fíjate que hace no mucho se hizo una revisión de 750 más o menos aplicaciones, un comité científico, y menos del 20% de esas aplicaciones cumplían con los requisitos mínimos para ser llamada una aplicación de mindfulness. Se comercializaban como aplicaciones de mindfulness, pero ni siquiera cumplían con los estándares mínimos. Y un porcentaje mucho menor tenía efectivamente el impacto que se prometía. Entonces, ahí tiene una buena manera de entender lo que sería este paradigma del mindfulness, que precisamente está en una suerte de relación, ¿no es cierto?, incestuosa, en una colusión con toda una ideología, con todo un sistema, ¿no es cierto?, que tiene bordes éticos muy difusos. Te fijas que no tiene ningún rigor en cuanto a las bases científicas de lo que se ofrece, aunque presente como científico, etcétera. Entonces, bueno, esta discusión del mindfulness comenzó en el 2013. Parser publicó en el 2013 un artículo bien chiquitito anticipando que esto podía pasar, o sea que hay un cierto riesgo con esta fama, este bombo que estaba teniendo el mindfulness, con esta explosión de investigaciones poco rigurosas. Se han hecho más de 7.000 investigaciones en mindfulness desde el 2000 en adelante. Entonces, yo lo veo súper interesante, fíjate, esta propuesta de Parser. Eso me llevó a comentar su libro para que se lea, para que se conozca. Salió hace muy poco la versión en castellano. En español había él publicado a fines del 2019 su primera edición en inglés. Y bueno, está lleno de temas. O sea, podemos hacer doble clic donde ustedes me digan. Bueno, yo invito a nuestra comunidad, antes que la Marce te haga la pregunta, a que lean la columna de opinión de Alfredo en todas nuestras plataformas digitales, en las redes sociales, en la página web, en nuestro newsletter, etcétera, porque realmente es cortita pero muy precisa y te permite tener una panorámica potente para poder leer el libro también y entender de lo que estamos hablando. Marce. A mí me parece súper interesante, Alfredo, y en verdad, bueno, a ver, felicito el proceso reflexivo en el fondo, ¿no? Y el poder ofrecer una oportunidad de discriminación respecto del modo en el cual se considera, se trabaja, se desarrolla, podemos decir también se empaqueta y se vende, ¿no? Una práctica como esta. Porque yo creo que, desgraciadamente, y aquí me pongo en el lugar del público común y corriente que va por la calle, yo no tengo una cercanía en particular a la práctica, pero creo que sí, más o menos entiendo lo que es, pero es cierto que lo que llega más fácilmente es esta versión comodificada de mindfulness, que es lo que tú estás describiendo, bueno, y criticando en esa
columna, haciendo eco de otras opiniones también. O sea, cómo esta práctica se ha comodificado, se ha convertido en un producto que se vende, que se intercambia, que se empaqueta, que adopta distintas formas para hacerse rápido, expedito y circulable en términos económicos. Y para poder cumplir ese rol, claro, se ajusta y se convierte en un engranaje más de una cultura de un consumo descartable. Entonces, pareciera ser también que una posición de desarrollo espiritual o de logro de otras experiencias de vida a través del modo en el cual entendemos, tal como tú dices, la percepción, nuestra atención o qué sé yo, termina siendo una receta de 2x3 para lograr una felicidad que también es otra comodificación. Entonces, felicito la discriminación que ahí se hace. Y me pregunto cómo será posible para quienes puedan tener una comprensión más simple de la temática, desde donde yo te estoy hablando, poder identificar, por ejemplo, estas, entre comillas, ofertas, ¿no? O sea, cómo poder acercarse a una posición de mindfulness distinta o al menos saber qué está detrás. Claro, ahí tenemos una tarea de educación, ¿no es cierto?, colectiva, bien importante, porque estas herramientas han demostrado ser muy valiosas, ¿ah? Y se puede perder todo ese valor que es producto no solo de tradiciones que son milenarias, ¿no?, sino también en este caso, 40 años de investigación científica. Es un tremendo esfuerzo, ¿te fijas?, humano para generar ciertas prácticas que tú las desnaturalizas, entonces puedes invalidarlas, deslegitimarlas, entonces genera una barrera entre la comunidad y algo que puede serle de mucho beneficio, tanto personal como familiar, como social, en el mundo del trabajo, en el mundo de la educación. Por ejemplo, en el mundo de la educación se han hecho descubrimientos muy valiosos, muy bonitos, ¿te fijas? En relación al mindfulness, en relación a la meditación. Entonces, sí, yo creo que en plataformas como esta, en otros espacios también, estamos en conjunto trabajando con varias universidades en un observatorio de mindfulness. Excelente. Estamos recién partiendo con un observatorio, está participando una organización, una red ciudadana que es Medita Chile, está la Universidad Austral, los equipos de mindfulness de la Universidad Austral, la Universidad de Concepción, Universidad de La Serena. Entiendo que se van a incorporar pronto un par de universidades más, y justamente una de las misiones que tenemos es esa, ¿ah? Es colaborar en estas distinciones, en esta discriminación que tiene que haber, ¿no es cierto?, entre lo que puede ser una práctica bien sustentada y bien desarrollada y algo que es un mero ejercicio comercial, ¿te fijas? Que no tiene el respaldo que se requiere. En las publicaciones, en los encuentros, en los foros, estamos como haciendo esa labor educativa. Alfredo, quizás en los 2 minutos que nos quedan, un poquito más, no se va a poder responder del todo, pero por lo menos una pincelada de tu reflexión, Alfredo. ¿Qué hay detrás? ¿Qué es lo que gatilla, en definitiva, también a la gente, entre comillas, acceder a esto o ver esto como una posibilidad de mejorar su vida, pensando en que es, como tú lo planteaste, que es como McDonald's, ¿te fijas? Pero más allá de eso, igual van a comer al McDonald's, ¿te fijas? Porque si no, se mueren, ¿me entiendes, no? Haciendo la figura de que el McDonald's en los países subdesarrollados ha roto la línea de la pobreza en términos de la desnutrición, o sea, ha ayudado a evitar la desnutrición. Bueno, olvidemos la obesidad, pero quiero ponértelo ahí desde que lo usan para no tener hambre. ¿Por qué el ser humano, y en particular en economías occidentales como las nuestras, muy competitivas, está esta demanda? ¿Qué hay detrás? Claro, que es muy interesante. O sea, hay necesidades humanas, ¿cierto? Que a veces son satisfechas, aunque sea parcialmente, por estas opciones. Pero mira, hay un cuarto paradigma que es emergente en el mindfulness, que es el mindfulness social, o el mindfulness con perspectiva social, o la meditación con perspectiva social, que es muy interesante porque ya
nos introducen el tema de las políticas públicas, en el trabajo comunitario, ¿no es cierto? Un mindfulness que hace una reflexión de decolonización, de pedagogía crítica, de depatriarcalización. ¿Te fijas? Entonces estamos en un momento bien interesante en que emerge un nuevo paradigma que podría responder a lo que tú estás planteando. Y para mí, este hito de Parser, del McMindfulness, ayuda mucho a la discusión y al surgimiento de esta perspectiva social. Yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Con miradas distintas, porque el mindfulness históricamente ha tenido como una afiliación, ¿no es cierto?, a un paradigma más de bienestar individual, ¿sí? Como ha privatizado el estrés, se dice, ¿no es cierto? Y ha privatizado la salud mental. Pero eso no es solo mindfulness, eso ha sido toda la psicología, ¿cierto? Durante mucho tiempo. Pero en este momento, yo diría que estamos en un momento muy auspicioso en que pueden surgir nuevas perspectivas, nuevos puntos de vista que nos puedan llevar por ejemplo, a nuevas políticas públicas de salud colectiva o de educación que incorporen estos sistemas de práctica. En educación socioemocional, por ejemplo. Nosotros tenemos un tremendo déficit en cuanto a nuestro sistema educativo en educación socioemocional. Y hay suficiente evidencia de las contribuciones de estas prácticas en el aprendizaje socioemocional, en el comportamiento prosocial, ¿sí? En las relaciones de colaboración, en las actitudes, digamos, de empatía, de respeto, de aceptación del otro. Te fijas que son conductas sociales que se empiezan a desdibujar dentro de un sistema que está furiosamente procurando generar un resultado económico, ¿te fijas? Entonces, por ahí lo veo yo. Alfredo, muchas gracias, se nos pasó el tiempo volando. Bueno, vamos a seguir invitándote a nuestros próximos programas. Yo creo que la Marce va a estar de acuerdo con eso. Este es un tema que da para mucho. Este es un tema que da para muchos. Felicitaciones por el programa, Marcela y Patricio. Alfredo, muchas gracias. Y un abrazo grande, nos vemos a la próxima. Y a todos los amigos y amigas que nos siguen, muchas gracias por escucharnos y por vernos. Marce, un abrazo grande y nos seguimos viendo. Por cierto, desde otro lugar lo sorprenderé. Muchas gracias, que estén bien. Eso. Gracias, Alfredo. Chao, chao.